Dile al que está a tu lado: Dios te está llamando. Vamos, dile: Dios te está llamando. Pero díselo con una sonrisa. Yo voy a tratar de predicar pasivo. Vamos, dile al que está a tu lado: Dios te está llamando. Y Dios va a hablar. Dile al que está a tu lado: Dios tiene un propósito eterno contigo. Vamos, pregúntale: ¿tú sabes lo que es eterno? ¿Qué es eterno? ¿Alguien me puede decir? Para siempre. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios eterno? Que Él era, es, sigue siendo y seguirá siendo. Que antes de Él no había nada. Él es y se acabó desde el principio. Él es el creador del universo, el creador de la tierra, el creador de los cielos, del mar, el fondo del mar, el creador del centro de la tierra. En él, con Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Y es un Dios eterno. Diga conmigo: el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. La palabra dice en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuántos quieren la vida eterna? ¿Cuántos saben que son creados para una eternidad? No, hay gente que todavía ni se lo cree. Todavía hay gente que ni se cree eso. Se creen que esta vida termina en esta tierra. Va a vivir 70, 80 años. Pues te voy a decir algo. Puede ser que no los vivas. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A los jóvenes la palabra le dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados sobre la tierra. Y yo tengo un mensaje y me desvié. Dios está hablándole aquí a alguien. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados sobre la tierra. ¿Sabes cuántos jóvenes yo conocí? Mis mejores amigos que hoy no existen en la tierra. Mis mejores amigos de escuela, desde kindergarten hasta cuarto año. Y la gran mayoría no, todos mis mejores, usted tiene mejores amigos, ¿verdad? Usted tiene amigos y mejores amigos, amigos más cercanos, íntimos. Todos mis amigos íntimos, todos están enterrados. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia. Porque se tiraron al mundo a perderse. Y este que está aquí, Dios los rescató de las calles. Y Dios los rescató de la muerte. Y Dios me libró de la muerte. Y Dios me permitió conocerlo, para que yo no me perdiera para siempre. Pregúntale al que está a tu lado: si hoy tú partes de esta tierra, ¿dónde tú pasarás la eternidad? Vamos, pregúntale. Mira a ver qué te contesta el que está a tu lado. Pero tienes que estar seguro de lo que estás contestando. Si hoy, ahora o mañana en la mañana tú partes de esta tierra, ¿dónde tú pasarás la eternidad? Hay solamente dos lugares. Diga conmigo: el cielo o con Dios, o el infierno, que está en el centro de la tierra. La palabra dice que está en el centro de la tierra.
Y una vez tú pases de esta vida a la eternidad, ya no tienes oportunidad. Si es que te fuiste para allá abajo, ya no hay oportunidad. ¿Recuerdan al joven rico? ¿Y recuerdan a Lázaro? Por favor, estaban en el infierno y los separaba. Algo los estaba separando: el paraíso y el Hades. Y aquel joven le dice: vete y dile a los que están allá en la tierra que hay un infierno, que es real, que yo me estoy quemando. ¿Sabe cuál fue la contestación? Profetas tuvieron y no le hicieron caso. Ya no hay más oportunidad. Entonces yo estoy aquí hoy porque Dios me dio no una, me dio muchas oportunidades. Hasta el día que me dijo, a través de un predicador: yo, Dios, te estoy llamando. Te he salvado la vida 3 veces. Entrégame tu vida porque ya me pertenece a mí. O sea, Dios me dijo que mi vida le pertenecía a Él y me estaba dando una última oportunidad. Ese día le entregué mi vida a Cristo, sin saber, sin entender, sin conocer, sin ni siquiera saber el propósito de mi vida. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes saben el propósito en sus vidas? El propósito de Dios. Vamos, no vi muchas manos. Pregúntale que está a tu lado: ¿tú sabes el propósito de Dios en tu vida? Pregúntale: ¿tú sabes para qué tú naciste? Pregúntale: ¿tú sabes para qué Dios te creó a ti? Mira, tú no naciste del Big Bang ni de una explosión, porque una explosión lo que crea es un desastre, una catástrofe. Dios es un Dios perfecto, es un Dios ordenado, es un Dios de cosas buenas, es un Dios que no se equivoca, es un Dios que sabe lo que está haciendo, es un Dios que sabe lo que hizo, es un Dios que sabe que te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo para decirte: voy a crear a un hombre llamado Amílcar, que cuando Amílcar crezca en el conocimiento de mi palabra y en el propósito mío en su vida, él va a alcanzar esto y esto y esto y esto, porque Dios tiene planes contigo. Dile que está a tu lado: Dios tiene planes, pero tienes que descubrirlo. Porque a mí ni el alcohol me dio nada, a mí las drogas no me dieron nada, a mí las amistades no me dieron nada. Es más, mi vida estuvo en riesgo muchas veces. Pero un día Él tocó mi corazón y tocó mi vida. Y yo pude entender la importancia de lo que es el propósito de Dios en mi vida. Yo pude entender la importancia de lo que es andar según el propósito de Dios. ¿Por qué tú piensas que tú vives hoy? Vamos, hágase esa pregunta: ¿por qué yo vivo? Vamos, yo quiero hacer que tu mente reflexione. Yo quiero activar tu mente a pensar. Pregúntate por qué tú vives. Pregúntate cuál es la razón de mi existencia en esta tierra. ¿Para qué tú vives? ¿Por qué vives? ¿Para qué vives? ¿Por qué yo existo en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de yo existir? Dice Efesios capítulo 1, lea conmigo. El que tenga una Biblia, acérquese a uno que esté al lado. No digas eso, como tú dices que se acerque un cristiano. No, Cristal, no seas mala. Mira, me dijo: déjame. Yo te voy a instruir a ti en la palabra. Profeta de Dios, hombre con propósito, profeta a las naciones. Amén. Hombre que se mueve en milagros, señales y prodigios. Hombre de palabra, hombre que hace temblar el infierno. Amén.
En el nombre de Jesús. Ese es abuelo, ¿oíste? Que te está diciendo eso. Dice la palabra del Señor, Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de ¿quién? De Dios. A los santos y fieles en Cristo. Esta es la forma que Pablo saluda a la iglesia. A los que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales o celestes. ¿Cuántos saben que ya usted está bendito, bendecido con toda bendición? No. Solo uno que no crea que es hijo de Dios no puede creer esto. Pero si yo soy un hijo de Dios, dice la palabra de Dios que ya Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque lo que sucede en el cielo se manifiesta en la tierra. Y si ya desde el cielo el Dios eterno me bendijo, ya yo estoy bendecido en esta tierra. Amén. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El pastor ahorita estaba bromeando. No, te estaba declarando la palabra. Dile al que está a tu lado, mírame. Dios te escogió a ti desde antes, no de que tú nacieras, desde antes que el mundo fue formado. Yo no sé, pero yo estoy hablando de una iglesia que está muy tranquila. ¿Saben lo que es saber que Dios ya me escogió desde antes de fundar el mundo entero? Oiga, camine con una autoestima alta. Hijo, ven acá. Camine con una autoestima alta, por favor. Yo admiro a este joven. ¿Usted sabe por qué? Porque él se para en el espejo y él dice, qué bien me veo, ¿verdad? ¿Cómo es que tú haces? Me veo bien de verdad. Se siente lindo. ¿Cuántos de ustedes tienen esa autoestima aquí? Y yo no vine a motivarte, yo vine a impartirte fe y a impartirte la palabra para que tú veas y tú entiendas quién realmente tú eres en el Señor. Es más, desde que tú naces tú eres un vencedor. Los que saben de biología o laboratorio, yo no sé. Cuando va a salir un muchacho, antes que salga, para que salga tiene que haber una unión, ¿verdad? El padre y la madre. Y tiene que haber algo ahí. Pero los científicos saben que hay millones. ¿De qué? Les dio miedo, ¿verdad? Millones de eso mismo que están luchando para que uno salga. Y solamente con ese que sale naciste tú. O sea que tú luchaste con millones antes de tener ese alumbramiento, antes de que tú salieras. Por lo tanto, desde que tú naces, ya tú naces vencedor. ¿Dónde están los vencedores? Es que usted necesitaba escuchar esto hoy para que usted sepa quién es usted. Y vuelvo y te digo, no vine a motivarte. No, yo no creo en motivaciones así. Yo vengo a impartirte fe y a impartirte la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, tú tienes propósito en la vida. Y tú tienes un propósito eterno desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Está entendiendo? Le estoy dando una introducción. Y dice la palabra, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? La única forma que tú pasas a ser de una criatura de Dios a un hijo de Dios es aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Qué lástima y qué pena es ir allá afuera y escuchar, que yo soy hijo de Dios también. ¿De verdad?
¿Cuándo le diste tu vida a Jesucristo, como dice la Biblia, como dice la palabra? Porque la Biblia dice: el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, dice Jesús. O sea, que para que tú delante del Padre de los cielos seas reconocido como un hijo, tú tienes que confesar a Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador, para entonces ser un hijo de Dios y ser reconocido por Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, como un hijo de Dios. A mí a veces me da cosa, porque cuando usted va a una cancha de baloncesto, un parque de béisbol, a una lucha libre, ¿cuánto le gusta la lucha libre? En la lucha libre, Carlitos Colón y todo eso. Ya no está Carlitos Colón, ¿verdad? El Invader, todo eso. Yo no era fanático de eso, pero sé un poquito. Yo sí era pelotero. Y uno iba a los parques y uno se desvivía brincando. Usted va a los juegos. ¿Cuántos han ido a los juegos de la NBA? Aquí, ¿cuántos han ido aquí? Cuando vuelva, y si no me invita, tiene un problema conmigo. Joaquín, gracias a Dios que me invitaste a uno de béisbol. Gloria a Dios. Y Marquito, cuando vayas al Grand Prix, me avisa, yo quiero estar ahí. Pero hay algo que no nos avergonzamos en esos parques, canchas, ay, de gritar, de treparse, ¿verdad? De ser un fanático. Pero cuando tú dices: ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? Tú los ves allá. Yo quisiera, pero no me atrevo. Pero te atreves en un parque a ir a brincar y a gritar. Se atreve uno a veces a hacer el ridículo en esos parques, gente borracha haciendo el ridículo. ¿Usted lo ha visto? Pero cuando Dios te está llamando, no te atreves a decir: yo te necesito. Yo necesito un cambio en mi vida. Padre, yo necesito a tu hijo en mi vida. Necesito aceptarte, necesito que me ayudes. Y hay gente que me dice: pastor, yo no estoy preparado. Escúchame, nunca estarás preparado. Esto no es para preparados. Esto es para aquellos que quieran cambiar su vida. Esto es para aquellos que quieran reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque te aseguro, muchos me dicen: pastor, es que tengo miedo a fallar. No importa, vas a fallarle 1 y 1000 veces más. Pero dale la oportunidad. Yo le tuve que dar la oportunidad al Señor. Y recuerdo que aquel hombre, cuando predicaba, decía: a mi mano derecha hay un hombre arriba que Dios te ha salvado la vida 3 veces. Y yo decía: Señor, tú no eres real, tú no existes. Cuando yo salga de esta iglesia no voy a pisar una iglesia jamás en mi vida. Y él decía: no, yo te salvé la vida, sé quién tú eres. Te asaltaron, y me dijo las veces, te secuestraron las veces que Dios me salvó la vida. Y cierro mis ojos y digo: no, eso no es real, eso no es para mí. Y escucho la voz de Dios: sí, soy yo, tu Dios, y tu vida me pertenece, entrégamela. No quería que nadie me viera. Me vieron como 800 personas correr en medio de una iglesia de 2 pisos, como un loco, bajando las escaleras y tirándome en el altar, con la cara en el piso, llorando, para entregarle mi vida a Cristo. Y cuando salí, le dije a mi esposa: no crea que voy a estar en la iglesia todos los días. Y ella decía: ay, bendito. Acabando de entregarle mi vida al Señor. ¿Por qué? Porque tú le entregas tu vida, pero todavía está el hombre viejo. Todavía tú tiene que haber una conversión en tu vida, de tu mente, tu manera de pensar. Y eso solamente no lo va a hacer yo, no lo va a hacer tu esposa, tu papá, tu mamá. Lo hace el Espíritu Santo. Darle una oportunidad. Te recomiendo de verdad, con todo mi corazón, darle una oportunidad a Dios para que obre en tu vida. Dice la palabra: por amor a Él, siendo predestinado a ser adoptado, un hijo suyo. Él te quiere hacer su hijo por medio de su propio Hijo Jesucristo, que murió en una cruz, clavado, crucificado, azotado, con corona de espinas. ¿Con cuántos latigazos le dieron? Era una llaga. Dio a su propio hijo por ti. Pregunto en esta tarde: ¿cuántos me aman? Hay algunos que no me aman mucho, pero pues soy un pastor medio loco. Y a veces corrijo, ¿verdad? Con amor. Porque el padre que ama corrige.
El padre que ama corrige. Y el pastor está para eso, para enseñarte, guiarte, exhortarte, animarte, corregirte, redarguirte por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos me aman? No, de verdad, levante su mano el que me ama. ¿Usted me ama de verdad? ¿Sí? ¿Tú darías una hija tuya por mí? ¿Qué fue? Hay que ser claro, oye lo que dice. Yo te aseguro que si a mí me hacen la pregunta, pastor, dame una hija mía por... Lo siento, papá. I'm sorry for you. Pero yo no voy a dar una hija mía por ti. Pero Dios sí dio un hijo por ti. Dio a su propio hijo por salvarte. Entonces tú tienes una salvación tan grande a precio de sangre. Y todavía hay gente que no puede entender esto. Y Dios lo hizo porque tiene un propósito contigo. Diga conmigo, el propósito de Dios es eterno. Diga, eterno. Y dice, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuántos son sabios aquí? ¿Cuántos son inteligentes aquí? Pues mira, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Dios. Hombres sabios son los que temen a Dios. Son los que tienen a Dios en su vida. Hombres, ahí está la inteligencia del mundo, la inteligencia humana. Por estudios, conocimiento. Un hombre que estudia mucho, tiene mucho conocimiento. Pero necesita sabiduría para aplicar el conocimiento. Pero también existe la sabiduría y la inteligencia de Dios, que sobrepasa toda sabiduría de cualquier hombre en esta tierra. Y dice, hizo sobreabundar con nosotros toda sabiduría y toda inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Por eso es que debes conocer su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahora voy para el verso 11. En él asimismo tuvimos herencia. ¿A cuántos de ustedes su papá le dejó algo? Ay, a mí me dejaron deuda. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ya mismo me voy a poner un poquito más fuerte. Dile que está a tu lado, el pastor va a apretar ya mismo. Así que cuando diga el que está a tu lado, ¡ouch!, tranquilo, porque voy a apretar un poquito. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros fuimos predestinados, o sea, fuimos diseñados, planificados para un plan, para un propósito aquí en esta tierra. O sea, ¿por qué yo estoy en la tierra? ¿Por qué yo vivo si yo no escogí vivir? ¿Por qué yo existo en la tierra? ¿Sabe usted que millones y millones y millones de cristianos hoy viven una vida totalmente fuera del propósito de Dios y están dentro de las iglesias? Y esto es un wow, bien fuerte. Viven totalmente desalineados a la razón de su existencia. Y por eso es que tienen tantos problemas en la vida. Por eso es que tienen tantas decepciones en la vida. Por eso es que tienen tantos fracasos en la vida. Porque viven persiguiendo sus propios propósitos y sus propios sueños y sus propias visiones, sin saber o sin querer aceptar que lo que lo trajo a la existencia, a esta tierra, fue Dios.
Dile que está a tu lado: Dios te trajo a esta tierra. Sin Él nada de lo que usted ve hecho hubiera sido hecho. Es más, dice la palabra: sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Es que yo no sé, pero yo peleo mucho con los ateos. Porque son ateos, no creen en Dios, pero viven una vida completa peleando con un Dios que para ellos no existe. Eso es una ironía. Si no existe, ¿por qué estás peleando tanto? ¿Y por qué estás defendiendo tanto el ateísmo? Pues entonces tú crees en tu intimidad que Él existe, que Él existe, por eso peleas. Y la palabra dice, a los que son de esa manera, dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Te quiere conocer una persona necia? Es aquel que dice que Dios no existe, que Dios no es real. Y este que está aquí lo dijo un día. Y ahí fue que tuve el encuentro personal más violento que pudiera haber tenido en toda mi vida. Donde Dios me llamó, mostró de la forma que estuve a punto de morir. Me habló del secuestro, me habló de asaltos, me habló de tantas cosas. Y ahí yo pude entender que Dios era real. Ahora, es que la gente han tomado y siguen tomando sus propias decisiones en la vida. Sin querer, yo creo que de una vez y por todas reconocer que tú existes en la tierra por algo. Tú no estás aquí de gratis para a ver qué sucede, no, porque Dios no es loco. ¿Por qué? Porque Dios te trajo a la existencia con un plan. Él tiene un plan. Y Dios no nos diseñó a nosotros para que nosotros viviéramos nuestro propio destino o nuestro propio propósito. No, eso no es así. Porque los que viven contrario a lo que Dios tiene para tu vida o a lo que Dios diseñó, jamás serán felices en esta tierra. Jamás alcanzarán la plenitud de lo que realmente Dios quiere hacer en tu vida. Quizás para ti tú crees que tú alcanzando dinero, propiedades, buenos carros, porque eso es lo que yo quería cuando era joven, ¿no? Yo quiero tener buenos carros, yo quiero tener negocio, yo quiero autosustentarme, yo quiero tener billetes, chavo de verdad. Pues tuve 6 negocios y Dios me los quitó todito. Tiendas de celulares, tuve videos. El Lares, el que llevó el DVD fui yo. El Lares, el que llevó los celulares a Lares, fue este que está aquí. Los prepagados y luego todas esas cosas. Ya los VIP la habían pasado hace tiempo. Pero recuerdo que las películas eran VHS. Y cuando salieron los DVD, yo dije: yo quiero tener el video más violento en todo Lares, el Nuevo Milenio. Y le puse el nombre Nuevo Milenio. ¿Cuántos saben de ese video? ¿Cuántos tuvieron? Ahí testigo. Tuve salones de juegos, tuve billares, todas esas cosas. Pero es que yo no conocía el propósito de Dios. Yo desconocía lo que Dios quería hacer en mi vida. Y estaba fuera de la voluntad de Dios. Por eso mi vida estuvo a punto de perderla. Estuve a punto de perderla varias veces. Porque estaba fuera del propósito de Dios. Yo les he enseñado a ustedes que si ustedes quieren que sus días sean extendidos en esta tierra, y escucha, no sé por qué estoy hablando esto. Si tú quieres que tu vida sea extendida en esta tierra, alíñate al propósito de Dios. Porque si tú no te alineas al propósito de Dios, sales de debajo de la cobertura del Señor. Ya no estás bajo la sombra de sus alas. Estás viviendo tu propia vida. Ya no estás guardado y protegido de la misma manera que cuando tú dices: Señor, hago tu voluntad. Y Él quiere gente que haga su voluntad. Es más, Él necesita gente que haga su voluntad. Porque las iglesias están llenas de gente, pero no todos están haciendo la voluntad de Dios. Están 3 años, 4 años, 5 años, 20 años sentados en la iglesia, lo mismo. Pero la pregunta es: ¿estás tú caminando en el propósito de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida? Pero si te sales de esa cobertura, la muerte sí te puede alcanzar. Pero usted se imagina a Dios en el cielo. No, Amílcar está alineado,
está caminando, está haciendo el propósito, está siendo obediente. Todavía yo profetizo y declaro que voy a hacer muchas cosas con él. No enviará sus ángeles alrededor de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. ¿No te guardará el Señor si todavía tienes propósitos contigo? Te va a guardar. Y le he dado mi testimonio luego de venir al evangelio siendo pastor de esta iglesia. Yo fui tiroteado aquí en la Florida. Pero no porque estaba haciendo nada malo. Dile que está a tu lado, no piense mal del pastor. Oye, no estaba en caminos malos. Era con un comerciante, salió de una tienda y tenía un alma larga. Yo venía pasando en mi carro, el comerciante fue a depositar un dinero en su guagua, dejó el dedo en el gatillo y el alma automática se disparó y atravesó todo el carro de él y el mío también. Y después me dijo, I'm sorry, fue un error. Y mi carro con unos boquetes así. Pero Dios me guardó otra vez. Y Dios me sigue guardando. Entonces hay gente que toma sus propias decisiones. Hay gente que no quiere ver de una vez y por todas que Dios tiene un propósito, que Dios te trajo a la existencia para hacer algo. Y yo no estoy aquí en esta tierra, ni estuve en esta tierra para ser el mejor pelotero, que era el sueño mío. Desde pequeño jugué béisbol, las pequeñas ligas, senior, Big League, hasta AA jugué. Y cuando me iban a filmar, no filmé con los Piratas de Pittsburgh. Rechacé firmar por unas cosas, errores míos y cosas. Pero descubrí con el tiempo que ese no era mi llamado. Mi propósito es este que estoy haciendo hoy. Dios me llamó a ser un pastor, a ser un ministro. Dios me llamó a ser un profeta en su reino. A eso fue que Dios me llamó. Y lo vine a descubrir después de mucho tiempo. Y es una gracia y un talento que Dios nos da para poder alcanzar cosas como la de ser un gran pelotero. Y hay gente que son grandes peloteros, que son cristianos, que le sirven a Dios y ponen a Dios en alto en esos lugares. Un baloncelista, un buen deportista. Pero dentro de eso, de lo que tú estás haciendo y las habilidades que tienes y las oportunidades que Dios te da, es que Dios te ha permitido llegar ahí, porque a través de eso se va a cumplir tu propósito o el propósito de Él en tu vida, en esta tierra. Entonces, hay que descubrir cuál es el propósito mayor. ¿Por qué yo estoy aquí? En otras palabras, el propósito de Dios es lo que te trajo a ti a la existencia. Ya mismo voy a apretar. La pregunta es, ¿para qué tú estás vivo? Aquí hay personas que han tenido la vida en un hilo. Y te pregunta hoy el Espíritu de Dios, te pregunta el Señor, ¿para qué tú estás vivo hoy? A los que son empresarios, ¿por qué tienes éxito en tu vida, en tus negocios? ¿Cuál es el propósito del éxito que Dios te está dando? O del éxito que Dios ha dicho que te va a dar en tu empresa, en tu trabajo, en los negocios. ¿Por qué y para qué Dios te quiere prosperar? Pregúntatelo. Porque la mayoría de los cristianos viven para ellos. Viven para tener sus casas bien bonitas y bien artesonadas, como dice la Biblia. Para tener mis posesiones lo más bonito posible. Y no es malo que lo tengas. Pero muchos de nosotros, como dice la Biblia, tenemos nuestras casas hermosas y hemos abandonado la casa del Señor. El lugar donde se reúne el pueblo de Dios. El lugar donde se reúne la familia de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Que Dios dice, restauren mi templo, mi iglesia. Han abandonado el lugar donde se reúnen. Han abandonado la iglesia para poner sus casas lindas. Pero mi casa está desierta y vacía. Es más, yo he visto por ahí iglesias horribles. Alfombras con boquetes, paredes sin pintar, cortinas viejas que llevan como 20 años. Pero las casas de ellos las tienen bien bonitas. Por eso aquí tratamos de hacer las cosas con la más excelencia que podamos hacerlo.
Porque si tenemos nuestras casas bonitas, la casa del Señor tiene que estar bonita. Tiene que estar bien. Entonces, tu vida fuera de la iglesia o tu vida apartada del Señor no tiene sentido, porque Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es más, el Hijo de Dios murió por la iglesia. En la cruz del Calvario nació la iglesia. Luego que resucitó, cuando murió y resucitó al tercer día, se le presentó a los discípulos. Y luego de eso vino el Espíritu Santo y ahí comenzó el mover de Dios. Es necesario que yo me vaya, pero el Consolador vendrá y estará con ustedes y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí comenzó la iglesia del Señor a expandirse, a crecer. Entonces, fuera de ahí no hay propósito, porque muchos quieren lograr el propósito, pero fuera del cuerpo de Cristo. Se te va a hacer difícil. Es estando en el cuerpo y es difícil. Imagínate fuera. ¿Por qué? Porque no tiene sentido en la vida. Dios te creó para algo. Dios ama la iglesia. Dios dio la vida por la iglesia. Es su amada, es su novia. Es más, viene por segunda vez a buscar su iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Prepárate porque va a venir. De que viene, viene. Y está cerca. Ahora, el plan de Dios, el plan que Dios quiere utilizar y el plan que Dios va a utilizar dentro de la vida que tú vives, tiene un llamamiento. Diga conmigo, un llamamiento. Y es un llamamiento individual y es un llamamiento colectivo también para alinearte a su propósito. La Biblia dice, te lo leí ahorita, que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él te predestinó, que Él decidió crearte, ya Él sabía tu nombre. Por eso dice la palabra que el profeta decía, mi embrión vieron tus ojos. Desde el vientre de la madre ya el embrión estaba viendo los ojos de Dios. Y el plan de Dios es que Él te va a utilizar, que Él te quiere utilizar dentro de la vida que tú estás viviendo, porque tienes un llamamiento de parte de Él, porque Él te llamó a un propósito, te llamó para un propósito y te llamó conforme a su propósito. Estoy yendo con calma para que lo puedas asimilar. Romanos 9:11 dice, pues no habían, Romanos 9:11, búsquelo, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, o sea, no habían hecho nada para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Por tus obras tú no dices nada. Es porque tú aceptes el llamamiento. Es porque tú respondas al llamamiento de Dios. Es que tú camines en ese llamamiento. Y dice, se le dijo, el mayor romano se está hablando de algo muy importante. Y es que la gente que aún no había nacido todavía, que no habían hecho ni bien ni habían hecho mal, o sea, gente que no había hecho nada en esta tierra, los marcaba o tenían un sello del propósito de Dios en su vida. Y la única razón de su existencia, sin haber hecho nada y ni siquiera tener un nombre y ni siquiera haber nacido, es la única razón de su existencia, es el propósito de Dios en la vida de ellos. Y Dios no te llama por tus cualidades. Dios no te llama por tus talentos. Dios no te llama porque tú seas sabio. Dios no te llama porque tú seas el más macho man. No, Dios no te llama porque tú seas bravo. Dios no te llama porque tú seas el más inteligente de la tierra. Dios no te llama porque tú seas el hombre más rico de esta tierra. Dios no te llama porque tú seas el hombre o la mujer más fuerte de esta tierra. Dios te llamó por su gracia. Dios te creó por su gracia. Porque a Él le plació. Yo quiero una hija de esta forma. Yo quiero un hijo de esta forma. Y lo voy a crear con las cualidades
con el depósito que yo voy a poner en su vida. Mira lo que dice segunda de Timoteo. Dice el verso 1 del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, Timoteo, yo me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche, y quiero verte, a un discípulo, quiero verte, porque me acuerdo de tus lágrimas y me lleno de gozo, porque quiero traer a la memoria que eres un joven de fe, que eres un hombre de fe, que la fe que tú tienes no es una fe fingida, no es de embuste, es una fe de verdad, que esa fe habitó primero en tu abuela era una mujer de fe, Loida, tu mamá Eunice era una mujer de fe, y yo estoy seguro que tú también eres un hijo, un hombre de fe. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que fue dado a través de la imposición de las manos. Tú recibes cosas de Dios por la imposición de las manos de hombres y mujeres de Dios, por líderes de Dios. Te imponen las manos y tú recibes. Esto es bíblico. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences, joven, de predicar la palabra. No te avergüences de decirle a otros lo que yo he hecho contigo. No te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo, ni de mí, sino participa de las aflicciones del evangelio según el poder de Dios. Cuando tú le sirves a Cristo, vas a perder muchos amigos. Y te profetizo hoy que cuando salgas de este lugar vas a comenzar a perder amigos. Y profetizando, porque Dios va a quitar del medio de ti aquellos que en vez de aquellos que en vez de depositar algo bueno en tu vida te están robando y te están llevando a caminos de muerte. Y el Señor te dice, te voy a alar con cuerdas de amor y te traeré al camino de la vida. Así que cuando comiences a ver en estos meses amigos que tenías que desaparecieron, es porque Dios te los borró del sistema y del mapa. Prepárense. Aquí está diciendo que Dios te llamó con un llamamiento santo según su propósito y su gracia. Y me pregunto hoy, hombre, mujer, joven, líder de esta casa, ¿estás tú caminando en el propósito de Dios o estás caminando en tu propósito? ¿Estás cumpliendo con el propósito de Dios, que debe ser lo primordial en tu vida? ¿O estás caminando en lo primordial en tu vida, que es el trabajo? ¿Sabes que hay gente que pone el trabajo primero que Dios? Y están violentando la escritura. Sí, pastor, está fuerte porque es el sustento. Sí. Lo que pasa es que hay mucha más revelación en eso. Y hay mucha más manifestación en eso cuando tú eres obediente a la palabra de Dios. Porque la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Hoy tienes el trabajo que tienes porque no has puesto a Dios primero. Y hay mucha gente así. No, es que de esta forma Dios te quería dar algo mejor, pero tuviste temor, tuviste miedo de no poner a Dios primero. ¿Y la casa cómo la pago? Ay, ¿y cómo llega el pan? ¿Cómo llega la leche? Sí, hay una responsabilidad, pero yo quiero retar tu fe, porque a Dios hay que creerle. Yo he sabido de tenerlo todo, Dios me lo quitó todo y me dijo, vas a vivir por fe. Y no te busques cualquier trabajo. No, el trabajo que yo me busco me lo tiene que dar Dios. Dios me tiene que confirmar. Y créeme que es fuerte. Tú dices, ¿y ahora? ¿Y las nenas qué leche van a tomar? Yo quiero decirte que tuve momentos que los vecinos me daban leche de cabra para alimentarlas a ellas, a mis hijas. Me dejaban quesito de cabra,
ahí natural, eso la acababan de, la leche, todo eso. Las verduras me las dejaban en las escaleras. O sea, cuando yo le creí a Dios, a mí no me faltó nada. Y Dios me fue prosperando y bendiciendo, se abrían puertas. Ahí trabajé, ahí estuve en la radio trabajando unos años, ahí estuve en un colegio, me hice maestro. Y Dios comenzó a acrecentar mi vida y a llevarme. Y hoy en día, los mejores años de toda mi vida son estos. Los mejores años de toda mi vida. Porque a mí no me falta nada. No soy millonario, no venga a pedirme prestado. Ni tengo el banco virado como la gente se cree. No, nada. Yo vivo por fe. Yo soy un hombre que vivo por fe. Pero a mí no me falta nada. Y nada es nada porque yo le creí a Dios. Mira, aquí hay gente que me dice: pastor, tengo problemas porque el trabajo, la Florida es difícil. Esta nación es difícil. Aquí hay que trabajar 24/7. Aquí los horarios son cualquier hora, el día, la noche, la madrugada. Aquí las rentas son caras, aquí todo es caro. Pero si tú le crees a Dios, Él te va a llevar adelante. Te lo aseguro que Dios te va a ser fiel. Porque Dios no depende de la economía, ni del sistema de esta tierra, ni de la cultura de esta tierra. Dios depende de su reino y Él va a manifestar su gloria. La pregunta es: ¿estoy yo caminando en el propósito de Dios, lo que Él quiere? ¿Estás caminando según el propósito de Dios para tu vida? ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios? La otra pregunta ¿es el propósito de Dios para mi vida lo primordial o es lo mío? ¿O son mis sueños? ¿O es lo que yo quiero alcanzar? ¿O son tus cualidades las que te van a dar el éxito? Y muchos ni caminan en el propósito de Dios y tampoco dejan que otros caminen en el propósito de Dios. Porque en vez de ayudar, son piedra de tropiezo. Y eso sí es fuerte. Y el cristiano que no entienda esto, yo creo que no va a poder entender el por qué Dios llama a un tartamudo para hacer cosas grandes con él, como a Moisés. Cuando usted ve a Moisés y usted ve la zarza, ¿recuerda la zarza ardiente? Esa zarza que se llama zarza, eso no servía para nada. Es más, con eso no podían construir nada, ni podían hacer nada. La gente quemaba la zarza porque era un estorbo en la vida de ellos. Sin embargo, Dios utilizó la zarza para hacer un gran fuego. Timoteo, 2 Timoteo 1 dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Que yo estoy viendo aquí, que lo que me tiene a mí con fuerzas en esta tierra y con vida, no son las obras que yo hago, es el plan de Dios en mi vida. Eso es lo que me tiene con vida, es el plan de Él. Y Dios te ha escogido a ti antes de que tú nacieras. Dios te trajo la vida con un plan. Dios te trajo la vida para que tú caminaras con Él, para que tú tuvieras su palabra, para que recibieras la palabra a través de líderes, a través del pastor, a través de profetas, a través de evangelistas, a través de ministros. Y te recuerde una y otra vez, te recuerde que hay un propósito, que Él te creó para Él y para hacer las cosas que Él quiere hacer y llevarte a hacer. Y hay personas que aún así siguen su propio camino y después quieren que Dios me use con poder. Yo quiero ver milagros a través de mí. ¿De verdad? Te va a costar. Dile que está a tu lado: te va a costar. Porque hay gente que hace caso omiso de lo que Dios les habla. Y Dios habla con claridad. ¿Para qué? Para que tú decidas hacer lo que Él quiere que tú hagas en la tierra. Que te aseguro que te vas a sorprender. Porque es mucho más grande y más poderoso de lo que jamás tú has pensado. Es más grande y más poderoso de lo que tú quieres alcanzar en la tierra.
Porque Dios es un Dios que tiene los pensamientos mucho más altos que los nuestros. Y te quiere llevar de gloria en gloria. Y te quiere llevar de triunfo en triunfo. Y quiere hacerte una iglesia gloriosa. Que el mundo te ve y diga: ¿qué tiene él? ¿Qué tiene ella? Tengo a Cristo, el dueño del oro y de la plata, el dueño de este mundo, el dueño de esta tierra, el Dios eterno que tiene todo el poder. Eso sí es grande. Ahora, nos desconectamos de esa gracia de Dios. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia del Señor. Porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario significó demasiado para nosotros. Ya está hecho. Y hay gente que se creen que el éxito tiene que ser por sus propios méritos. Y no es así. Jamás va a ser así. Porque no han entendido todavía el plan de Dios. Mire, esto no es de la noche a la mañana. Pero para esto tienes que renovar tu mente. Porque hay muchas personas en la tierra hoy en día que están llenas de ego. Hay mucha gente en la tierra que están llenas de prepotencia. Hay mucha gente en la tierra que están llenas de rebelión. Gente que han dado el crédito de sus éxitos a sus propios talentos o a su propia capacidad de lograr las cosas. Y no es así. Porque lo que tú has logrado hoy es porque Dios lo ha permitido. Porque Dios tiene en su misericordia algo permitido para tu vida. Te permite que logres hacer unas cosas, pero es por misericordia. Solamente para que tengas el tiempo o el momento de poder recapacitar y volver a alinearte. Sigue dándote oportunidades. Y me da mucha tristeza, de verdad mucha tristeza, ver cristianos dentro de la misma iglesia haciendo lo que les da la gana. Me da mucha tristeza, de verdad. Viviendo sus propias vidas como le da la gana. Siendo irrespetuosos como le da la gana. Siendo gente individualista como les da la gana. La iglesia no es individualista. Somos un cuerpo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos. Somos una familia. La Biblia dice que somos la familia de la fe. Somos la familia de Dios. Pero hay gente dentro de las iglesias que solamente para satisfacer o justificarse van a la iglesia, pero no quieren ser parte de la iglesia, no quieren ser parte de la familia de Dios. Viven una vida totalmente apartada de los hermanos y las hermanas. Hacen lo que les da la gana con su vida. La iglesia tiene un orden y tiene unas reglas y tiene unas cosas. Ellos no se sujetan a nada, pero quieren ser parte de la iglesia y quieren ser parte de los líderes de la iglesia. Eso sí me da mucho pesar a mí. No, la iglesia del Señor tiene un orden y la Biblia nos enseña eso, y hay que respetar el orden de Dios en la iglesia como hay que respetar el orden suyo en su casa. Sí, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios por el cuerpo de Cristo, las ovejas, la grey. Y hay gente que ni siquiera respetan la autoridad delegada. Nosotros como líderes de las iglesias delegamos una autoridad. Mira, vas a ser el líder de esto. Y hay gente que no respeta eso. Hay gente que no respeta a los pastores de la iglesia. Y eso es triste, de verdad. Porque esto es parte del propósito de Dios. Entonces hay gente que quiere mandar a la iglesia: pastor, usted tiene que hacer esto. Y yo, de verdad. Primero métete con Dios. Primero busca el rostro de Dios. Enséñame tus frutos. Cómo tú vives tu vida. Porque vives una vida, aunque vienes a la iglesia, fuera de la iglesia, entonces quieres venir a traer una palabra de Dios o quieres venir a mandar. No, eso no se puede permitir. No se puede. Porque la iglesia tiene un propósito. Tú tienes un propósito de Dios. Y el propósito es que seas parte. Una iglesia unánime, junta. Una iglesia que se ame.
Una iglesia que sean unos. Es más, ¿sabes que la iglesia de los tiempos de antes, cuando comenzó Jesús, la palabra dice que aún tenían todas las cosas en común? Si aquel se enfermaba, ahí estaban todos. Si aquel le iban a quitar la casa, iba todo el mundo a ayudarlo. Si aquel no tenía una compra, ahí salía todo el mundo a llevarle una compra. Sí, esa es la iglesia del Señor, esa es la iglesia verdadera. Es más, no le estoy diciendo que lo haga, usted no lo tiene que hacer jamás. Pero esa gente, dice la palabra, que vendían sus propiedades para ayudar a todos los necesitados, para que nadie tuviera necesidad dentro del pueblo. Eso está violento. Porque entendían que nada de lo que tenían era de ellos, era del propósito de Dios. Que Dios los había bendecido para un propósito. Por eso usted ayude a los necesitados cuando usted pueda. Por favor, hágalo. Bendiga a la gente. Si usted ve la necesidad, no pase su mirada por alto. Y dice Hebreos 13:17, y voy terminando: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Busque Hebreos 13:17. Yo como pastor, mira, hay millones de pastores en el mundo. Y este oficio, humanamente hablando, no se lo recomiendo a nadie. Si usted busca las estadísticas, es uno de los oficios más difíciles de todos los oficios en la faz de la tierra. Por lo que acarrea esto. Porque la iglesia hace un trabajo social en la comunidad, en la sociedad. El pastor, es consejero, es maestro, es ujier, limpia los baños, brega con el sonido. Usted no sabe todo lo que hace el pastor. Da consejería, tiene que dar clase. Aquel se enfermó a las 3 de la mañana, tiene que salir. Aquel está en el hospital de emergencia, tiene que correr. Más tiene su familia. Más a veces el Estado tiene problemas. ¿Quién llama? A los pastores. Pastor, ven acá. Tengo en la comunidad este problema, esta persona. Y también el pastor tiene que estar ahí. Este oficio es difícil. Pero es a lo que Dios me llamó. Yo no iba a ser pelotero, yo tenía que ser pastor. Este fue mi llamado. Y lo hago con amor, y lo hago con entrega, y lo hago muriendo a mí mismo todos los días. Me canso, estoy cansado, pero tengo que ir. Porque uno se cansa, se agota. Esto es difícil. Porque Dios te ha llamado, Dios te llamó para un propósito. Mi propósito es este. Yo amo lo que hago. Yo disfruto lo que hago. Y mi paga está en el cielo. Mi recompensa está en los cielos. Y eso es importante, porque hay personas que tienen el entendimiento entenebrecido, dice la palabra, porque son gente prepotente, son gente altivos. Y esto lo hacen por la ignorancia. Y no solamente por la ignorancia, sino por la dureza de los corazones, dice la Biblia. Yo se lo dije ahorita que iba a apretar un poquito. Voy suave. Pero te estoy impartiendo vida. Te estoy impartiendo la palabra de Dios como es. Porque no todos los pastores se atreven a predicar esto. ¿Por qué? Porque se les vacía la iglesia. Porque la gente se les va. No, pero se van, pero ¿y si pierden sus almas? ¿Y si pierden sus vidas? ¿Y si no hay quien los aconseje y que les enseñe lo que es correcto? Si no hay quien los ayude a corregir a veces cosas en la vida, alguien tiene que pagar el precio. Para eso somos los mártires. Que nos acribillen, olvídate. Pero la Biblia está llena de mártires. Usted tiene una nueva vida en Cristo. Mira, Dios no me llamó conforme a mis obras. Dios me llamó conforme a su plan y conforme a su propósito. Tú no estás aquí para vivir tu propósito. Tú estás aquí para vivir el propósito de Dios. Dile que está a tu lado, tenemos que vivir el propósito de Dios. Hay millones de cristianos que no están en las iglesias hoy con el propósito de Dios. Están con su propio propósito. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Este es Jesús. El Hijo de Dios dijo, descendí del cielo, pero no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo nunca vivió ni un solo segundo de su vida para Él.
toda su vida estuvo ligada por el mandato del Padre. Toda su vida estuvo ligada y estuvo sujetada al propósito eterno de Dios para su vida. Dice la palabra que Jesús se sujetaba a la autoridad. Pastor, el Hijo de Dios, Dios encarnado, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Dios decide venir a esta tierra y para que tú pudieras asimilarlo, por el Espíritu Santo entra en el vientre de una virgen y nace el Hijo de Dios y está en esta tierra para que tú puedas por lo menos asimilar. Pero déjame ver cómo es esto. Y Dios mismo estaba sujeto a la autoridad. Hijo, por favor, hijos, sujétense a la autoridad de sus padres. Yo quiero decirte que yo, después de casado, el menor de 11 hermanos, mi madre todavía tiene 92 años. Y yo tengo mi hogar, tengo mi casa. ¿Usted sabe cómo yo respeto a mi mamá? Y está fuerte porque a veces la memoria y está fuerte, está brava. ¿Verdad? Ahí está mi hermana. Mami está brava, 92 años. Y tú sabes cómo yo la respeto. Es más, un día antes de casarme le levanté la voz y esa misma noche me cayó a puño. Jamás y nunca volví. Eso fue como los 17 años, 18 años, algo así. Jamás nunca volví a alzarle la voz a mi mamá. Jamás. Pero las madres tienen una intuición. Las madres saben cuando hay peligro. Las madres saben qué te duele cuando estás en problemas. Las madres conocen cuando algo va a pasar en tu vida. Las madres tienen la gente le llama el sexto sentido, pero es un depósito de Dios en su vida para cuidarte, para guardarte. Dile que está a tu lado: Dios te quiere guardar. Hijo, te bendigo en el nombre de Jesús y bendigo tu vida. Amén. Tu mamá es una de esas que da la vida por ti, papá. Dios es bueno. Amén. Diga conmigo el propósito de Dios. Wow. Ya quiero terminar, voy a terminar. Por eso era que Jesús dejaba que el Espíritu Santo lo dirigiera. Porque Él no vino a vivir su vida. El Hijo de Dios no vino a vivir su vida. Cristianos, ¿dónde están los cristianos? Hombre, mujer, joven. El Hijo de Dios no vino a esta tierra a vivir su vida. Un trabajo, mi empresa. Sí, pregúntate para qué Dios te dio la empresa. Y pregúntate para qué Dios te dio el trabajo. Y pregúntate para qué Dios te dio las posesiones. Para adelantar el reino. Para adelantar, escucha bien, métete esto en la cabeza. Para adelantar el reino de Dios. Necesita gente que puedan alcanzar cosas para que el pueblo siga fluyendo, el pueblo siga caminando, el pueblo pueda cruzar el Mar Rojo, el pueblo pueda llegar a la tierra prometida. Pero si tú no lo haces, te va a hacer así y va a buscar a otro y lo va a posicionar. Porque Dios nunca abandona su propósito. Dios nunca es un desertor. Él cumple lo que dice que va a hacer. Yo me pregunto a veces: Señor, ¿para qué tú me diste la casita que tengo? Porque no es mía, es tuya. Pues cada vez que viene un hombre de Dios o los pastores de Puerto Rico, hospedarlo. Cuando hay una joven aquí o alguien que no tiene casa y de momento sucede algo, aquí está mi casa, la pongo a tu disposición. Cuando llegaron de Puerto Rico después de las tormentas, que no tenían casa allá y llegaron aquí, recogerlos y darle meses en mi casa para que vivieran. Porque para eso Dios me dio mi casa. Porque no es mía. Él me trajo con un propósito a esta tierra. ¿Para qué Dios me dio mi carro? Es más, yo ni tengo.
Dios me bendijo a mí, yo se lo di a mi esposa. Yo ando en una van toda estartalá del 2000, ¿qué? 2002. Toda moza, toda... Y no es mía, es del ministerio GIF. Ese es mi carro. Pero se usa para lo que la gente necesite. Ese es el propósito de Dios. Evalúa qué tú tienes, qué tú posees, qué Dios te ha dado. Es para su propósito. Ay, yo quisiera que la gente pudiera asimilar esto. De verdad, de verdad. Porque Dios tenía una asignación con Jesús. Y el éxito ministerial en tu vida se da cuando tú te alineas al propósito de Dios. Yo creo que el fracaso más grande que alguien puede tener en su vida es cuando vive una vida desalineada fuera del propósito de Dios. Entre comillas, parecerás que estás prosperando. ¿Qué voy a hacer hoy? Esto es lo que yo voy a hacer hoy. Esto es lo que yo voy a hacer con mi vida. Eso no es lo correcto. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Guíame hoy para hacer tu voluntad. ¿Por qué tú me traíste a esta tierra? ¿Por qué hoy me permitiste abrir mis ojos, tener vida y levantarme? ¿Qué tú quieres hoy? ¿Tú sabes cuánta gente han venido, pastor, a orar por mí para un negocio? Y después que Dios le da el negocio, usted los ve una vez cada 5 meses. Eso es triste. Eso es triste. Bien triste de verdad. Es más, que hay un restaurante bien reconocido. Usted come pollito. Y el nieto mío es loco con ellos. ¿Y cierra qué? Los domingos. Y es uno de los más prósperos en toda la nación. ¿Sabes por qué lo hace? Para que sus empleados puedan ir a la iglesia. Porque son cristianos. ¿Ah? ¿Ah? Otro más. Hobby. Y otro chic. Anuncio no pagado. No me están pagando nada, no me están dando nada. No, hay que promocionar. Chick-fil-A. Honran a Dios. Hobby Lobby también. ¿Ah? ¿Cuál? For Rivers. Eso lo hacen los gran gente millonaria, empresarios prosperados. Nosotros tenemos un negocito y olvídate que voy al trabajo primero que a la iglesia el domingo. Entonces queremos que Dios expanda mi negocio. ¿De verdad? Queremos que Dios me prospere. El reino de Dios es primero. Es un principio, no el pastor lo está diciendo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Todas. Entonces el propósito de Dios no puede ser afectado, no puede ser implosionado, no puede ser alterado por nuestras malas obras. O porque lo que nosotros queramos hacer en la vida. Mira, esto es una dimensión incorruptible. Esto es un propósito eterno. Esto no es un juego. Tú estás con un propósito eterno. Tú vives para la eternidad. Te creó un Dios eterno. Y quizás aquí habrán algunos, ¿verdad?, que seguirán con sus corazones entenebrecidos. Seguirán con las vendas que tuviste al principio en la adoración. No se las quieren quitar. No quieren cumplir el propósito de Dios. Y después dicen, es que Dios no lo cumplió. Pastor, usted me profetizó y eso... ¡Ay! Qué fuerte, ¿verdad? Después dice, no, es que Dios no cumplió. Es que el pastor falló, es que la hermana falló. Es que lo que me profetizaron no era. ¿Sabes lo que pasa? Que es bien fácil echarle la culpa a otro. Como cuando el hombre y la mujer en el Edén le echaron la culpa a la serpiente. Eva a la serpiente y después Adán. ¿A quién? A Eva. Es fácil echarle la culpa a otro. Pero no es así. No se cumplió por tu causa.
Efesios 3:11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos la seguridad y el acceso con confianza por medio de la fe en Él. Conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús en nosotros. Entonces, el plan de Dios, te lo aseguro, no será afectado por gobiernos, afectado por empresas, afectados por coronavirus. Y usted puede decir: pero se detuvo la tierra en el coronavirus. Pero usted no se dio cuenta que aún estando la gente encerrada, aún ese espíritu de temor en toda la tierra, eso fue un plan de Satanás violento en el mundo entero. De ahí en adelante es cuando la gente más temor ha tenido. Y usted no se dio cuenta que aún aunque sucedió eso, el propósito de Dios seguía. Porque ahí fue donde despertó el don de sanidad. Ahí fue donde despertó el don de fe. Yo sé de testimonio de personas que Dios los levantó aún del lecho de la muerte. Porque se levantó un hombre, una mujer y dijo: no, espérate, yo no voy a aceptar esto, le voy a creer a Dios. Y puso las manos, oró y la gente se levantó. Y los enfermos se sanaron. Entonces, para que usted vea que el propósito de Dios en tu vida no se detiene. Viste el coronavirus, te encerraron. A mí peleaban en mi casa. ¿Dónde está papi? En la calle. Y cuando yo llegaba, usted hacía lo que me hacían hacer: quítate los zapatos, quítate las medias, quítate la gorra, quítate la camisa, toma este paño, toma esta toalla, vete allá afuera con la manguera. Y yo decía: Dios mío, ¿qué es esto? A mí me pasó. Y me llamaban: ¿por dónde andas? En la calle. Alguien tiene que hablarle a alguien por ahí. Alguien tiene que socorrer a alguien. Alguien tiene que impartirle fe a alguien. Yo veía a la gente en los carros, o sea, porque tú ni conocías a nadie en los carros. Dios mío, ¿qué es esto? Fuerte. Pero llévate estas palabras: solo tú detienes el propósito de Dios. El propósito de Dios no puede ser quitado porque es eterno. Es eterno. Y cuando Dios llamó a Pablo, Pablo era un hombre que ardía. Ponte de pie conmigo, que ya yo estoy terminando. Cuando Dios llama a Pablo, Pablo era un hombre que ardía en el celo, creyendo siempre hacer el bien a todo el mundo. Y Pablo está caminando a la tierra de Damasco, Saulo. Y cuando está caminando a la tierra de Damasco, dice la palabra que fue interceptado por el poder de Dios. Y dice la Biblia que el poder de Dios golpeó a Pablo. Y Pablo se cayó al piso. Y cuando se cayó al piso, Pablo estaba rodeado de soldados porque él no andaba solo. Pablo iba a las casas a arrastrar a los cristianos, a meter preso a los cristianos de aquella época. Y dice la Biblia que cuando Dios se le presentó, Pablo cae a la tierra, los soldados lo están rodeando, y aunque era protegido por soldados, Dios lo golpeó y lo tiró a la tierra. Y le dijo: Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. ¿Usted sabe lo que es un aguijón? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Eso tiene una puya. Y cada vez que el buey del arado trata de salirse, entonces ese buey lo que hacía para zafarse de esas hincas, metía una pata y era peor porque se lastimaba. Entonces dice la Biblia: dura cosa te es dar patadas contra aquel que te está corrigiendo, contra aquel que te está alineado en el camino de la verdad. Porque si das patadas como los bueyes, te vas a lastimar. Por eso es que dice: dura cosa es, no lo hagas. Entonces, ¿qué hubo aquí? Un choque. Porque cuando tú quieres caminar tu propio propósito, como lo hizo Pablo, vas a tener un choque con Dios de frente. Yo lo tuve. Yo decía: nacido en un hogar cristiano, hijo de pastores, mi papá pastor, mi hermano mayor pastor. A los 18 años me aparté, me fui al mundo, me fui a las drogas. Usted no sabe todo lo que hice. Me invitaron, los líderes de la santería, de la brujería, los masones, todo el mundo quería que yo fuera parte de ellos.
Estaba en ese mundo. Nunca me hice partícipe de ninguno de ellos, pero ellos estaban viendo algo en mí. Y era el depósito de Dios sobre mi vida. Y ahí fue que yo decidí, y yo dije, no. Yo tuve un encuentro con él de frente y ese día me dijo, entrégame tu vida que me pertenece. Ya se acabó. Ya yo te la salvé. Ya yo te guardé de la muerte. Ahora entrégame tu vida, porque vas a ver lo que voy a hacer contigo. Gran ministerio tengo. Te estoy llamando al ministerio desde el primer día. Y no ha sido fácil. Entonces, lo que entendí fue que el plan de Dios te va a golpear. Hoy el plan de Dios para tu vida te va a golpear muy fuerte, para que tú puedas entender que el dinero que tienes, que las posesiones que tienes, que lo que tú has logrado, que lo que estás logrando, que lo que quieres alcanzar, que lo que has alcanzado es para que el propósito de Dios se cumpla en la faz de la tierra. Cuando Él venga va a decir, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Una de las posesiones más violentas en la tierra es el pastorado y ser un hombre o una mujer de gobierno. Porque el mundo entero te va a tirar. Por eso la Biblia habla de hombres que Dios levantó en reinos. Hombres de Dios como un José, hombres de Dios como un Daniel, donde los presidentes, los gobernantes de las naciones le pedían, ¿qué dice Dios? ¿Qué Dios quiere para esta tierra? Y esos gobernantes tuvieron que poner hombres de Dios, que dice la Biblia que Daniel y sus amigos, el rey quería que ellos fueran parte de su gobierno y los escogió porque eran los más sabios y los más entendidos en ciencia, en misterios, en sabiduría, en sueños, en visiones. Y el rey de la nación dijo, yo quiero a esos hombres de Dios porque el espíritu que ellos tienen es superior al de nosotros. Esos reyes tenían agoreros, tenían brujos, tenían hechiceros, tenían adivinos. Y dice la Biblia que se dieron cuenta que habían unos jóvenes de Dios que le creían a Dios, que eran superior al espíritu de ellos. Y esos gobernantes de esas naciones los mandaron a buscar. Tráelos a mi reino para que me ayuden. Ese gobernante fue sabio, porque está mandando un representante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo están mandando a buscar. A uno que traiga dirección a tus pasos, a uno que traiga dirección de gobierno, a uno que traiga dirección a las naciones. Y por eso es que el propósito de Dios es primero. La primera pregunta que te hago, te voy a hacer dos preguntas. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Porque debes estar seguro hoy. ¿Quién es el que te está llamando? ¿Quién es el que te está llamando? Para que tú puedas entender que no es cualquiera el que te está llamando, que no es a cualquier cosa que te está llamando, que no es a algo flojo que te está llamando. Para que puedas entender que el Dios eterno tiene un llamado eterno sobre tu vida, que Él te ha llamado con un llamamiento santo y debes estar seguro quién te llama. Por eso Pablo, cuando fue confrontado por Dios, que cayó, y dice la palabra que quedó ciego en el piso, 3 días ciego, lo primero que dijo fue, ¿quién eres? Y lo segundo que dijo fue, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que debemos preguntarnos en este día. Hoy puedes estar seguro que Dios te está llamando para sacarte de las tinieblas y traerte a la luz admirable. Y puedes estar seguro que te está llamando con un llamamiento santo, que quiere hacer cosas en tu vida. ¿Para qué yo estoy en la iglesia? ¿Cuál es el plan de Dios sobre mi vida? Yo sé que Dios no te trajo a la iglesia para estar sentado 20 años. No, eso olvídate, bórralo. Jamás te trajo para eso.
Pero puedo decirte que quizás Dios tampoco está muy orgulloso de ti, porque Él sabe que tú puedes dar más. Él sabe que tú lo puedes hacer mejor. Él está esperando que tú te rindas y le digas: Señor, voy a caminar en tu llamado. Que no seas uno que solamente va y uno que solamente viene, sino que seas uno que cuando Él le diga: ¿cuántos te ganaste para mí?, tú le puedas decir: Señor, tantos. Wow. Yo creo que son las preguntas que debemos hacer. Señor, ya yo sé quién tú eres. ¿Qué tú quieres que yo haga? Te aseguro que tu vida será diferente. Yo te aseguro, estamos en el mes de mayo, que de aquí a diciembre tú vas a ver lo que tú nunca antes en tu vida has visto. Si tú te alineas al propósito de Dios, si tú le crees a Dios. Usted después con calma lea el libro de Hechos, el capítulo 22, Hechos 9. Léalo con calma, porque ahí dice que cuando se le presentó a Pablo, le dijo: pero levántate ahora, Pablo, ponte sobre tus pies, porque para esto yo me he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que tú has visto. Dios le dijo a Pablo: yo me aparecí, te golpeé, te tumbé del caballo, te dejé ciego para abrir tus ojos espirituales, y lo hice para decirte que mi propósito en tu vida no era perseguir a los cristianos y sacarlos de las casas arrastrados. El propósito mío en tu vida es hacerte un ministro del evangelio, uno que predique las buenas nuevas, uno que traiga libertad al cautivo, uno que traiga libertad y sanidad al oprimido, uno que pueda presentar mi evangelio para que la gente me conozca. Y cuando Pablo descubrió que ese era el propósito, dejó todo. Diga conmigo: dejó todo. Dejó todo por seguir a Cristo. Por eso usted ve la Biblia, uno de los apóstoles más violentos en la palabra, de más inteligencia, más sabiduría, era el apóstol Pablo. Pero aún así fue encarcelado, aún así fue perseguido. Pero si había uno que hacía temblar la tierra, era Pablo. Si había uno que hacía que la cárcel temblara, era Pablo. Cuando le cancelaban, adoraba a Dios. Y venía un terremoto, sacudía la cárcel. Y las cadenas se rompían, las cadenas de los presos. Y las puertas de la cárcel se abrían. Y ángeles sacaban a los presos afuera. Eso lo dice la Biblia. ¿Cuántos de ustedes quieren ser como Pablo? No, yo quiero ser como Pablo. Pastor, vamos a orar para que se estremezca este lugar. ¿Sí? Tenemos que ser como Pablo, más fuertes que Pablo, ¿saben? Yo quisiera tener aquí 3 Pablos. Con 3 Pablo yo revoluciono Kissimmee, revoluciono la Florida y revoluciono la nación americana completa. Con 3 Pablos nada más. Con 3 Pablos. Se lo aseguro. Porque eso es cuando los hombres de verdad conocen su propósito en esta tierra. Dios te llamó, quizás te permite ser un pelotero, pero hay un propósito. Te permite ser un abogado, pero ¿para qué? Te permite ser, yo no sé, un dueño de una empresa, ¿para qué? Te permite tener posesiones, ¿para qué? ¿Qué yo hago con lo que Dios me ha dado? Te permite quizás posiciones de autoridad en una tierra, ¿para qué? Si no es para abrir el camino del Señor, para que el evangelio sea predicado. Amén. ¿Por qué? Porque ese es el propósito eterno de Dios. Amados, Dios viene a establecer su reino en la tierra. Pronto sonará la trompeta. Y va a venir ahora no como el corderito. Ahora viene como el león de la tribu de Judá. Ahora viene como un guerrero. Ahora viene como el rey de reyes y señor de señores. Ahora viene a gobernar la tierra. Ahora viene a establecer su reino entre nosotros. Y la palabra dice que con él gobernaremos juntamente las naciones de la tierra.
Así que alíñate al propósito de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, alíñate. Porque está a punto de manifestarse.